Para esta serie voy a hacer una introducción en el tema de las escalas. Es uno de los temas fundamentales para cualquiera que inicie y lo ideal es que desde ese inicio se aprenda bien. No es nada raro ver a gente que ya lleva cierto rato tocando y que no da la impresión de saber mucho cómo van las cosas en esto de las escalas. Que no es muy difícil adivinar que todo lo que hicieron fue aprenderse los patrones de las diferentes escalas a lo loco sin ninguna clase de contexto y que hoy en día de lo único que son capaces en cuanto a escalas es de repetir patrones. Entiendo que probablemente alguien que acuda a YouTube para buscar aprender no quiera chutarse un video de 40 minutos con todos los fundamentos musicales y no solo ir al grano, así que como lo he estado haciendo, el tema va dividido en partes, en las primeras con los fundamentos desarrollados y en las segundas con la información concreta. Si quieres aprender música a profundidad y de manera personalizada, ahí están mis enlaces y vías de contacto. Por último, y antes de comenzar, invitarte a escuchar mi podcast. Se llama Entre Laberintos y Tres Minotauros Radio. Está aquí en YouTube y pedirte que me ayudes a compartir tanto este como ese canal para poder seguir creando contenidos. Ahora sí, comencemos. Para empezar, establezcamos una idea de lo que es una escala. Una escala es una sucesión de notas que obedece a una tonalidad y a una modalidad. Estas notas, conforme van avanzando, van ganando altura, o sea, se van volviendo más agudas. Por practicidad, las escalas se entienden a través de patrones en cualquiera de los sistemas establecidos, pero estos pueden ser omitidos o modificados por algún contexto en particular. Sin embargo, lo que no cambia nunca es la tonalidad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender para abordar el tema de las escalas es la tonalidad. En este gráfico estamos viendo las 144 notas que hay en el mástil y las 6 al aire. En total tendríamos 150 notas disponibles dentro de la guitarra. Sin embargo, de estas 150 notas disponibles, solamente 12 son diferentes. A esto se le conoce como escala cromática. Si tomamos de ejemplo la sexta cuerda en su nota al aire y a partir de ella contamos todas las notas diferentes hasta volvernos a encontrar con un mi, tendríamos estas 12 notas diferentes, en este caso abordadas desde la totalidad de mi. Pese a contar con 12 notas diferentes, nosotros no utilizamos el sistema cromático. Nuestro sistema musical se plantea a través solamente de 7 notas. Por lo tanto, de esas 12 notas diferentes, vamos a restarle 5 para quedarnos al final con nuestras 7 notas de nuestro sistema musical. Esas 7 notas se convertirían en una tonalidad. ¿Cuál es el criterio para decidir qué 5 notas debemos de quitar para quedarnos al final con 7? El criterio va a ser algo que se llama afinidad. Todas estas 12 notas son musicales, lo que significa que todas ellas son consonantes, o sea, sé que en ninguna de ellas hay disonancia. La disonancia equivaldría a cualquier clase de ruido, o sea, chirridos, chasquidos, cliqueos, ronroneos, etc. Entonces podríamos decir
que esas 12 notas en un sentido musical son iguales, pero en el contexto de una tonalidad hay notas que son más iguales que otras. O sea, todas estas notas suenan bien, ninguna suena a ruido. Pero si metemos esas 12 notas en un contexto tonal, van a haber 7 que funcionan mejor que otras 5. Ese contexto nos lo va a dar la nota a partir de la cual estemos planteando lo que estemos haciendo, o sea, la pieza entera o un segmento, y el modo que estemos buscando. En nuestro ejemplo, si tenemos un mi y lo queremos plantear en su modalidad mayor, lo que tenemos que hacer es buscar dentro de estas las que generen mayor afinidad en un contexto de mi, la tonalidad y la modalidad mayor. Estas 7 notas que redundan mejor la idea de un mi mayor van a ser su tonalidad. En este caso tendremos un mi mayor. Lo que debemos hacer ahora es concluir la escala con una redundancia, una repetición de la nota inicial, la primera, pero una octava arriba. O sea, con 8 tonos naturales de altura. Es por eso que a las escalas también se les conoce como octavas. Forma y fondo musical. En resumen, una tonalidad son esas 7 notas afines a un tono en un contexto modal. La afinidad es todo aquello que se lleva bien junto, como los perros dálmatas y los bomberos, el huevito con catsup. Pero en música, para entender el concepto afinidad, necesitamos necesariamente contexto. Nuestro tono, en este caso un mi, puede ser entendido desde esta manera mayor o puede también ser entendido en una manera menor. La tonalidad permanecería intacta, sin embargo su modalidad habría cambiado, ya no sería mayor, sino menor. Hay diferentes formas de la tonalidad mayor y de la tonalidad menor, pero la idea general de una y otra es más o menos lo mismo. Las tonalidades mayores son vivaces, son alegres, te sirven para cosas más rápidas. Las tonalidades menores son más apagadas, te sirven para cosas más lúgubres, más lentas. En esta idea muy primaria de lo que te da una modalidad y otra, puedes entender todos esos adjetivos como contrarios. Lo alegre que te daría alguna de las formas mayores sería contraria a lo triste que te darían las formas menores. Por lo tanto, si equivocas el planteamiento de lo que estés haciendo, no solamente no conseguirás lo que buscabas, sino que muy probablemente te estés alejando radicalmente de la idea que tenías en mente. De ahí la importancia de la idea de contexto en la música. Entenderíamos, por lo tanto, que el contexto que te da la nota es superado por el contexto que te da la modalidad. Todos estos conceptos, el por qué y el cómo utilizarlos en la vida práctica de alguien que pretenda hacer música, los abordo de forma íntegra en mi método musical. Estate atento a mis redes y medios para los detalles de su próxima publicación. Ahora, una vez que concretemos una tonalidad, la idea de esta se va a mantener hasta el final. Esas 7 notas que estén dentro de nuestra tonalidad van a ser diatónicas. Lo diatónico se refiere a todas las notas dentro de una tonalidad. Si yo, por ejemplo, agregase una nota fuera de la tonalidad, esa nota sería no diatónica. Esta nota
por sí misma no deja de ser consonante porque es una nota musical. Pero en el contexto de esta tonalidad, al agregar esta o cualquier otra nota no diatónica, representaría una pérdida de afinidad. En el sentido estricto que nos marca este contexto, sería también una pérdida de consonancia. Si siguiéramos agregando notas no diatónicas, esa pérdida de afinidad se acumularía hasta que en algún punto las relaciones que estaremos planteando sí generarían ruido, por lo tanto, una pérdida total del sentido armónico musical que busca la música. ¿Toda la música tiene que ser concordante, armónica, diatónica? No, pero si queremos hacer música fuera de la lógica armónica planteada por la teoría, tenemos que generar un contexto que haga propicio la inclusión de disonancias, de intervalos irregulares, que permita que nuestro resultado final tenga alguna clase de valía y no termine pareciéndose a un gato y un perro peleándose en un saco. De ahí la importancia de esta idea de lo diatónico. Forma y fondo musical. Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, lo que planteemos en una tonalidad, en su modalidad correspondiente, en este caso seguimos en el ejemplo de la modalidad mayor, va a servirnos para plantear cualquier cosa que hagamos en nuestra pieza o en el segmento que estemos abordando. Aunque de manera directa yo estoy explicando la relación de una tonalidad con una escala, y en este caso el video es una introducción sobre las escalas y en particular de la escala mayor, yo con esta misma idea de la tonalidad puedo plantear cualquier otro tipo de desarrollo. O sea, si yo puedo abordar esta tonalidad, ya no solamente a manera de escala, sino también, por ejemplo, de armonía, o sea, de acordes, de arpegio, que sería una manera resumida de acordes, o inclusive de maneras abstractas. Y todo esto nos llevaría de vueltas a la idea principal que tendría que ver con la afinidad, la cual genera una musicalidad, la cual genera un sentido armónico. Y mantendremos ese sentido armónico a través de lo diatónico, o sea, de las notas que tengan afinidad en ese contexto. Por eso es importante que antes de empezar a plantear una canción en términos de acordes, de escalas, de arpegios, de intervalos, de melodías, plantearlos en términos de tonalidad. Porque al final de cuentas todos esos acordes, esas escalas, esos arpegios no serán sino un replanteamiento de la tonalidad. Ve y escucha entre laberintos y tres minotauros radio. Ve y escucha entre laberintos y tres minotauros radio. Podcast sobre entre laberintos y tres minotauros radio. Podcast sobre cultura, análisis y crítica social. Ve y escucha entre laberintos y tres minotauros radio. Podcast sobre cultura, análisis y crítica social. Sí, ya estuve una vez aquí. Ve y escucha entre laberintos y Transminotauros Radio, podcast sobre cultura, análisis y crítica social. Ahora que te lo estoy pidiendo por las buenas. Si yo tengo, por ejemplo, un acorde de mi, en este caso, un mi mayor, tendría una primera o fundamental, tendría una quinta, tendría una octava, tendría una tercera, volvería a tener una quinta y tendría una segunda octava o quinceava.
Si quitamos estas 3 cuerdas, 3 notas, que son las que estarían tocadas al aire, lo que tendríamos es el acorde fundamental de mi de toda la vida. En este acorde solamente tuvimos 3 notas, que fue la primera o fundamental, la tercera y la quinta. Si tuviéramos un acorde no triada, o sea, no de 3 notas, sino cuatriada de 4 notas, además tendríamos una séptima. Podríamos desarrollar esas mismas notas correspondientes a cada uno de los intervalos, ya no a manera de acorde, sino a manera de escala. Bueno, buscaríamos la fundamental, que es un mi, buscaríamos la tercera, que es un sol sostenido, buscaríamos la quinta, que es un si, y buscaríamos la séptima, que es un re sostenido. Aquí tenemos 4 notas. Como te había dicho, una escala suele representar una tonalidad y una tonalidad tiene 7 notas. Bueno, nos faltarían 3 notas. Ahora, habíamos hablado que el acorde que estamos poniendo de ejemplo era un acorde de mi en su modalidad mayor. Entonces vamos a buscar las notas de esa tonalidad. Lo que tendríamos que hacer es cubrir todas esas notas, una segunda, una cuarta y una sexta. Y para encontrar esas notas lo que tenemos que hacer es un asunto básico de intervalos. Si tú no sabes de intervalos, pues por ahí habría que empezar, ya que es la lección 1 en música. La segunda de mi sería este fa sostenido. La tercera ya la tenemos, que es el sol sostenido, es una tercera mayor, por eso tanto el acorde, teniendo aquí su tercera mayor, como en el caso de la escala, también tiene que ser una tercera mayor. La cuarta tiene que ser una cuarta justa. La quinta en este caso también es una quinta justa. Llegamos a la sexta. Después cubrimos la séptima, que es la octava. Forma y fondo musical. Ahora podríamos plantear la tonalidad a manera de escala desde ese patrón en la sexta cuerda o en la quinta cuerda, como lo veníamos haciendo, o cambiar el patrón por alguno en otro sistema, o abordarlo con cualquier otro patrón que nosotros decidamos. O como ya te mencioné, no abordan la tonalidad a manera de acorde, a manera de escala, sino a manera de arpegio, donde estaremos tocando una nota por cuerda en lugar de 2 o 3 notas por cuerda como en las escalas de acuerdo al sistema, o estaremos haciendo algo similar en los acordes, donde haremos sucesiones muy rápidas de las notas que pretendan dar la impresión de que se están tocando al mismo tiempo. En todo caso, la idea musical sigue siendo la misma, y lo que termina prevaleciendo en cualquiera de las formas que abordemos una tonalidad es la tonalidad misma, por encima de cualquiera de las presentaciones que le querramos dar. Por eso mi intención para este primer video de 2 sobre esta introducción a las escalas, y en el caso particular de la escala mayor, fue abordarlo en su manera más esencial, más básica, que es la tonalidad, planteando que en realidad cualquier escala no es sino una manera de presentar una tonalidad en particular. Dicho de otra manera, cualquier escala simplemente es una presentación de la tonalidad, generalmente en su manera más pura, en sus 7 notas, aunque suele ser muy habitual por razones de practicidad utilizar escalas como las pentatónicas. Pero en términos generales podemos entender una escala como sinónimo de una tonalidad, y una tonalidad como ese punto de partida que puede expresarse de diferentes maneras y será la materia prima para el desarrollo de cualquier idea musical.